Qué bueno que pueda usted conectarnos en este programa que siempre realizamos con un amor especial, ¿no? Mi esposa y yo, y es Estamos Contigo. Precisamente esa es la motivación, por amor a Dios y al prójimo. Queremos estar a tu lado y queremos compartirte lo que recibimos de gracia. Hay que darlo de gracia. Y por eso, pues, ahí estamos pidiendo a Dios fidelidad en darnos las fuerzas necesarias cada día, porque estamos desbordados. Venimos de viajar y no paramos, pero el Señor es fiel. Y estamos en este programa de Estamos Contigo buscando una gracia muy especial en recibir pues una de las virtudes divinas que más necesitamos en estos tiempos difíciles. Tiempos terribles, difíciles, y como profetiza la palabra de Dios del final de los tiempos difíciles en los cuales se multiplican los hombres perversos. Y es la prudencia, la prudencia. Qué importante es ser prudente. Y por eso queremos hablar de afinar. Afinar para dar en el blanco. Y esa es la manifestación de la prudencia, afinar nuestra lengua, afinar los sentidos, las herramientas, las armas, los instrumentos musicales o no, en este caso, también los instrumentos musicales para la adoración y la alabanza, afinarlos bien, afinar la voz, pero sobre todo afinar la lengua para que salgan las palabras correctas, que son las palabras de Dios. Afinar los sentidos y, bueno, pues afinar el oído. Sí, afinar el oído. Todos los que quieren ser músicos pues tienen que afinar muy bien el oído y esforzarse y repetir, ¿verdad? Se educa, el oído se educa. ¿Eh? El oído también se educa. Se educa, ser educados, eso es ser afinado. Pero también el oído en términos de lo que nos dicen, lo que nos dicen las personas, lo que nos dicen los medios de comunicación, los WhatsApp, no sé qué, pero sobre todo lo que nos dice Dios. Sí. Hay que afinar el oído para oír con claridad lo que dice Dios. Por eso Jesús hacía énfasis en dar oído a los sordos, afinar la vista, dar vista a los ciegos, porque pueden entrarnos unas cataratas espirituales y empezar a no ver las cosas claras, perder la visión, como he visto a algunos que estaban llenos de fuego y de pasión por la visión celestial y de repente entran en crisis. Es que ya no tengo la visión, el que perdió la visión, vete al oculista, que es el Espíritu Santo, para que te opere de cataratas o de lo que haga falta, pero afinar la visión, afinar el tacto, porque claro, ¿qué tocas? Cuidado con lo que tocas. Y afinas el tacto y cuando das la mano a una persona, hay amigos, si tienes el tacto afinado, casi conoces ya a la persona en su interior. Especialmente cuando la mano está fría, cuando la mano está fofa. Ahí hay muchas, ¿verdad? O cuando la mano está sudorosa. Madre mía, ahí sí que hay un discernimiento especial en el tacto de una mano, pues eso, sudorosa. Y afinar el olor. ¿A qué hueles? Es importantísimo. El olor espiritual. El olor, la nariz es el instrumento que simboliza el discernimiento de espíritus. Porque los demonios huelen que apestan. Y además con distintos olores pestilentes, porque depende de cuál es la especialidad malvada de ese espíritu. Y bueno, seguimos hablando de afinar. Vamos a empezar por leer 1 Corintios 14, del 1 al 9.
Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Qué tremendo pasaje de afinamiento de los dones del Espíritu Santo y de las preferencias que hemos de tener según el Espíritu nos guía, ¿no? Pero en general siempre dando preferencia a profetizar, porque eso es avisar con antelación, dar en el blanco de lo que va a sufrir o de la bendición que va a recibir o de la situación que se va a producir. Y eso es tremendo, hay que afinar muy bien para profetizar. Hay que afinar muy bien el oído para oír a Dios y solamente decir lo que Dios quiere que digamos. Y nos habla de cómo afinar los instrumentos y el oído para poderlos oír y entender el mensaje musical. Pero ahí también nos habla bien claramente de lo que es afinar la palabra, para que se nos entienda. O sea, podemos acabar siendo muy eruditos religiosamente bíblicos y intelectuales y que no nos entienda nadie. Muchos predican y no entienden ni ellos mismos lo que están diciendo, no, sino que la palabra esté sazonada, bien afinada, dice el apóstol, para que se nos entienda, con sencillez. Jesús no iba con palabras rebuscadas, iba con sencillez y además hablando con ejemplos sobre la marcha, peripatéticamente, hablando de la vid, hablando de la higuera, hablando de las situaciones que en su recorrido pues se cruzaban como ejemplos, ¿no? Y la trompeta tiene que dar sonido incierto, tiene que estar bien afinada, porque si no, ¿quién se preparará para la batalla? Resulta que toca la trompeta y se equivoca y mal toque, y es un toque a las armas y se van todos al comedor a comer, porque hay un toque para la alarma general y hay un toque para, ¿cómo se llama? Tenía un nombre, el toque de comida, vamos. Y así sucesivamente, ¿no? Demos palabras comprensibles, entonces afinemos bien la lengua. Afinemos bien. Pues el gusto. ¿A qué sabes? Cuando te oigo, te estoy comiendo. ¿Y a qué sabe tu naturaleza, tu mente? ¿A qué sabes? Porque no somos el envase, sino que somos el alma y el espíritu dentro del envase. Y cuando alguien habla, pues, ¿a qué sabes? Comiendo, escuchando, recibiendo lo que decimos. Y por eso Jesús habla bien claramente: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Comerle a Él sabe a Dios. Él sabe a la verdad total y continua, ¿no?
Afinar es los instrumentos para que haya claridad, clarividencia, certeza verbal y música divina. Y bueno, pues tú piensas que tienes solamente una bala en tu fusil y viene un enemigo a matarte con una ametralladora. Es un poco ejemplo práctico. Y si no apuntas bien con esa única bala, eres hombre muerto. Es un ejemplo de tragedia, de extrema situación, pero hay situaciones que parecen pequeñas y que en realidad tienen consecuencias nefastas por no haber tenido bien afinada la puntería en lo que decimos o en lo que callamos. Y bueno, pues vivimos en un mundo cada vez más peligroso, ¿no? Y en realidad, no pecar, ¿qué es? ¿Qué es no pecar? No fallar, no cometer el error, no... Acertar en el blanco, dice claro. la palabra de Dios. Acertar en el blanco, eso es no pecar. Acertar. Ser certero, lo cierto. Y para eso pues hay que afinar bien la puntería, ¿no? Vivir acertadamente es vivir bien afinado por Dios en una constante renovación y diaria, ¿no? Revisión de los instrumentos, revisión de las armas. Todo soldado revisa las armas, pero meticulosamente, antes de ir a usarlas. Revisión y afinamiento de los instrumentos que Dios nos ha concedido para poder ejercer de esposos, de padres, de madres, y de siervos de Dios, muy especialmente de pastores o de maestros, ¿no? Afinar muy bien, ¿no? Y hemos hablado de los 5 sentidos del cuerpo humano, pero afinar las facultades del alma. Tenemos que estar afinando la memoria, oye, y se nos va, y se nos va, y se nos va, sobre todo con los años. Y hay veces que no pasa nada. Total, recordar una fecha, recordar cómo se llama el río no sé qué, o recordar cómo es la capital de tal país. Pero, sin embargo, no acordarte del nombre de una persona, a veces he visto que se sienten un poco heridos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Hombre, me eres cara conocida, pero entonces no sabes ni cómo me llamo. Digo, perdóname, hijo, y tengo que humillarme. Porque no sé cómo te llamas. Me confundo cuando llamo a mis nietos de nombre, empiezo a decir la retaila hasta que llegas hasta que aciertas. ¿Cuánto más? ¿Verdad? Afinar la memoria. Hay que afinar la memoria. Y para afinar la memoria es necesario releer y releer y releer la palabra de Dios. Es necesario repreguntar y repreguntar a Dios y a las personas. Ya está. Y también es necesario anotar, escribir. Por eso cuando vas a dar una clase y ves a los estudiantes que no tienen ni cuaderno ni bolígrafo, estos ya lo saben todo. Y además estos tienen un memorión que les cuentas algo, les dices una enseñanza y ya no se les olvida en toda la vida. No, no puede ser. Y decía Aristóteles, recordar es saber. Si no, lo aprendiste, pero se te olvidó. Afinar la memoria, afinar el entendimiento. Es curioso. A mí me ha pasado, creo que igual a ti. Algo que ya entendía, de repente digo, ahora no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Normalmente... Es al revés. Algo que no entiendes, con el paso del tiempo acabas comprendiendo, ¿no? Sí, por eso, pero sin embargo... Algunas veces se embota el entendimiento por situaciones psíquicas. Otras muchas cosas. Y se te embota y
y se me ha olvidado esto, pero si yo lo he entendido, yo lo entendía, ¿qué significa? Especialmente con respecto a las conductas humanas. Entendía por qué esta persona hacía esto, hacía lo otro, y ahora no le entiendo. En una palabra, afinar el entendimiento también requiere lo que se llama discernimiento del espíritu y revelación del espíritu. Es una renovación de ciencia, sabiduría y de la inteligencia divina, no la inteligencia artificial, que puede haber un buen uso con ella, pero más bien, como todo lo terrenal y humano y diabólico, siempre se usa para el mal. Y la voluntad. ¿Verdad que hay que afinar la voluntad? Porque de repente es que no tengo ganas. No tengo ganas, sí. Es que hay que afinar la voluntad y hacer de tripas corazón y pedir, Señor, esfuérzame. ¿Cómo se afina la voluntad? Esfuérzame tú, Señor. Porque es que no me dan ganas más que de tirarme en el colchón y ahí esperar a que pasen las horas. Meter la cabeza debajo del ala, como la ves tú. No, meterme debajo de las sábanas. Afinar la voluntad es fundamental, por supuesto. Todo es cuestión de afinamiento. Éxodo 19, 14 a 19 dice así. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y la espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estamos viendo, primero, cómo las trompetas suenan fuerte para glorificar a Dios, pero también para quitar los tapones de los oídos. ¿Cómo se destaparán los oídos entaponados con mentiras, con sentimientos, con razonamientos y con egoísmos? Pues un trompetazo oportuno, oye, te quita, te espabila. Y luego resulta, ¿cómo predicarás con ira santa suavemente? Dice que con voz tronante. Yo creo que, por lo que he visto, y a veces me siento mal porque me entra una ira santa y me sube la voz y hablo con voz tronante, pero resulta que he pensado, todos los predicadores que han sido realmente valientes y que han querido ser fieles totalmente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, han llegado a levantar el sonido, pero con estruendo. Y el mismo Jesucristo, dice, con voz, gritó. O sea, entonces, la ira santa es una forma de expresar cuidado, de destapar los oídos con voz tronante. Dios con voz tronante. No era para menos. Tenía que dar claramente un aviso de que produjera temor de Dios y que no acabaran siendo masacrados como al final acabaron. Y seguimos leyendo en el capítulo 20, 18 a 23. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor
esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Yahvé dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Qué curioso que usa dioses de plata y de oro, riquezas, dinero. Esos son los dioses que ahora abundan entre la mayoría de los cristianos. Es curioso ver a cristianas con joyas enjolladas y con adornadas de diamantes y de oro y esto y del otro. Digo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y peor aún, algunos que se dicen cristianos y van con unos collares de oro que da vergüenza, ¿no? Pues resulta que están cayendo en la idolatría del mamón, del amor a las riquezas, y entonces no tienen temor de Dios. Y puede ser que reciban un trompetazo que les deje sordos, pero que les deje sordos para ir al médico, que les deje pues temblando, que les dé un infarto, que les dé un patatús por un trompetazo de Dios, por diciendo, ya está bien. Y ahí entonces, pues resulta que pueden empezar a recuperar el respeto a Dios, temor y temblor. Es curioso. Acabamos de oír que un político, no quiero mencionar su nombre, ha declarado que tiene cáncer. Pero ha usado una palabra que no me ha gustado para definirlo, ¿no? Como diciendo esta jorobada situación. Pues no, yo espero que le sirva para recibir respeto a Dios, que da la vida, que la quita, que sana la enfermedad y que manda la enfermedad. Es que todo es así. Y es curioso que Santiago dice que los demonios son más creyentes que muchos cristianos, porque los demonios tiemblan. Claro que son creyentes, creen en Jesucristo y tiemblan y se aterrorizan. Claro, entonces, y sin embargo muchos cristianos creen que Dios es como un Papá Noel, un bonachón que traga y traga y traga con todos los egoísmos y todas las mentiras. Le llaman Diosito. A mí me pone de los nervios cada Diosito, vez que oigo. ¿verdad? Diosito pequeño. Diosito. Ay, Dios mío. Es una costumbre Diosito, Dios latina, mío, Diosito. Sí, porque son religiosillas, religiosos que se complacen a sí mismos y que tienen la desfachatez de buscar las bendiciones de Dios sin respetarle, sin honrarle. No, quieren las bendiciones del diablo, del mundo, del mamón y también las de Dios. Entonces, claro, es una incompatibilidad. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es así de claro. Trompetazo para despertar. A ver si, y como dice el texto, para que recuperes, para que tengas temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, el respeto a Dios. Cuidado con Dios. No juguemos con Dios. No vacilemos, hombre. Dios es buenísimo, es perfectamente la bondad absoluta, porque es amor, pero cuidado, es juez. Y es el todopoderoso. Pretender vacilarle, ¿pero esto qué es? En fin, estamos hablando de afinar, por tanto, el oído en este caso y el alma, para que nunca perdamos el respeto a Dios, que en realidad es amarle, ¿no? Y seguimos leyendo en Jeremías 6, 17 a 19, afinando y afinando. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley.
¿Cuántos románticos religiosos hay que prefieren pues escuchar el sonido del arpa, como Nerón, que tocaba estúpidamente, porque sería un músico fatal el arpa, mientras veía Roma incendiada, ¿no? O sea, pero le vino el trompetazo, claro que le vino el trompetazo definitivo, sin recurso. Se acabó, porque Dios no vio posibilidad de que se arrepintiera de ninguna manera. Y este es un tema tremendo, ¿no? Algunas veces uno ora y dice, Señor, realmente parece imposible que este ser humano se arrepienta, porque es la vergüenza absoluta de desfachatez y descaro del mal. Pero para ti nada es imposible. Pero si tú ves que no, que de ninguna manera quiere que lo lleves al arrepentimiento, y como tú respetas las voluntades humanas, pues entonces, Señor, da justicia. Y basta con él. No digo que lo mates, no, digo que utilices la justicia. Porque ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con alguien que no quiera arrepentirse cuando hace una maldad? Pues al calabozo. Lo menos malo, la menos condena. Porque Dios puede dar condenas, terribles, ¿no? Y entonces no quieren oír la trompeta. Y a mí, pues he visto cómo voy como trompeta de Dios algunas veces y me reciben en una congregación una vez, suena la trompeta de Dios, como estoy convencido que es lo que Dios desea, porque yo no pretendo nada, ni busco nada, solo, Señor, lo que tú quieras. Y no me vuelven a invitar a tocar la trompeta. Quieren que vaya, a lo mejor, como alguno que me digo, ¿cómo viene el pastor? A ver, viene suave. Con el arpa. Con el arpa. y resulta que me dio una palabra profética tan fuerte que, bueno, la iglesia quedó fulminada, porque no había manera. Esto es increíble. Y mira que sufrí, porque yo le amaba y le amo a ese hombre. Pero no quiere la trompeta. Pero, por favor, ¿cómo puedes ir a la guerra sin tener trompeta? Es fundamental. Y las 7 trompetas de plata que suenan en el John Teruá son 7 días de aviso de dolores de parto, para avisar de la gran tragedia de que se le acabe la oportunidad al ser humano para ser salvo. 7 trompetazos para llevar a las almas a la convicción de pecado, al dolor del arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón, a humillarse y a recibir el perdón, y así ser limpiado y purificado de las culpas. Lavada la conciencia. Pues sin trompeta no puede haber guerra. Ahora sí. Ahora no hay trompeta. Ahora por botones de informática, pomba, un pepino para acá. No hay trompeta. Pero Dios avisa. Y la trompeta es el instrumento musical y espiritual profético, como hemos empezado a leer en 1 Corintios, lo has leído, indispensable para la guerra. Cuidado, atentos, afina bien el oído al sonido de la trompeta. Y es más, nos insta la palabra a que seamos trompeteros y profeticemos. Ezequiel 33, del 1 al 7, dice así la palabra de Vino Dios. a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió,
Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Todos los que deseamos ser verdaderos hijos de Dios, trompeteros de Dios, atalayas en el reino de Dios, en la nación apartada para Dios, pueblo de Dios adquirido con un precio muy alto. Todos tenemos que estar en fidelidad tocando la trompeta. Y si tocamos la trompeta avisando a alguien del peligro de muerte que estaba experimentando, que oye el sonido de la trompeta y no hace caso, como a muchos nos dicen, estos son unos radicales, estos son unos conspiranoicos, estos son unos alarmistas, apocalípticos y no sé qué, pues a ellos. Nosotros hemos cumplido con la gran responsabilidad de tocar la trompeta, avisando, como trompeteros de Dios, como mensajeros de las verdades y de lo que puede llevar a la salvación o a la condenación. Y qué tremendo. ¿Cuántos que oyen la trompeta? Ni caso. Dios ni hará bien ni hará mal. Es tremendo. Elí oyó la trompeta de Dios a través del joven Samuel. Y lo único que respuesta que dio, Dios es, que haga como le parezca. Es increíble. ¿A qué punto, a qué nivel de sordera ya? Bueno, ya explica anteriormente que sordo estaba espiritualmente siendo profeta y sumo sacerdote, que la mujer del Cana temprano por la mañana iba y lloraba, sollozaba, pidiendo a Dios que le quitara la esterilidad, que le diera hijo y que lo consagraría para él. Y entonces él, fíjate tú, que sordo estaba, que dijo, mujer, digiere tu vino. La llamó borracha. Vaya discernimiento. Qué sordo tenía que estar. A pesar de todo, cuando ella le explica, no, que no he bebido, no, que es la primera hora, estoy aquí clamando y clamando a Dios que me dé hijo, porque me siento, bueno, pues atormentada y dolida por no tener hijo, y quiero consagrarlo a Dios. Y resulta que después de eso le da la palabra profética de que Dios le dará un hijo al cabo de un año. El don continúa. Los sordos espirituales, que ya no tienen discernimiento, que no tienen unción, sin embargo, si tienen dones, continúan. Y así hay algunos que siguen dominando ministerios y están más sordos que una tapia, porque ya han contristado al Espíritu Santo y ya Dios ni les habla, pero sus dones siguen funcionando. Y entonces los religiosillos que solamente miran la apariencia, porque tampoco tienen mucho tiempo para mirar las cosas de Dios y que se conforman con el cultito especial de parche religioso, el resto están pues ahí como gallinas picoteando por el mundo, pues no se entera. ¡Ay, qué ungido es mi pastor! Porque los dones continúan, pero está más muerto que vivo. Así que cumplamos con esa responsabilidad. Sí, tenemos que estar afinados con los sonidos del viento. Me maravilla que el viento tiene sonido, ¿verdad? Y a veces tiene sonidos terribles. Y otras tiene sonidos como un silbo, que manifiestan el silbo apacible del buen pastor, ¿no? Hay vientos que silban. Es curioso esto, ¿no? Y entonces los que hemos nacido de nuevo tenemos que ir en el viento y saber sus sonidos. Y así se cumple Juan 3:8. Juan 3:8 dice así. Bueno, en realidad... Espera.
como el que es nacido de nuevo es como el viento. Es como el viento, ¿verdad? Que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Oye su sonido. Sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que el que va en el viento tiene el oído bien afinado, porque va oyendo al viento que le lleva. Y si el viento le lleva en tormenta, ay amigo, sabe que va a ir con la trompeta, cabalgando sobre el viento, va a dar un granizo de destrucción, como los que están cayendo de vez en cuando, que rompen coches, etcétera. Como va con el sonido del viento que trae tormenta y rayos y centellas, pues va con la trompeta adecuada, porque oye el sonido del viento. Es la primera vez que yo me he puesto a desmenuzar esto, ¿no? Y qué bueno oír el sonido del viento, del espíritu, para saber por qué te lleva, a qué te lleva, según el sonido del viento. Así Dios te va a usar en una función o en otra. Dicen que antes de los terremotos hay sonidos especiales que los animales enseguida los perciben y se ponen nerviosos o escapan, ¿no? Claro, el sonido de las entrañas de la tierra, sí. Y sale arriba porque son en realidad esos sonidos son ondas, esos llegan y... Sí, los animales los perciben más y salen corriendo. Vamos a ver la proeza en Jericó. Es un poquito larga pero muy emocionante con respecto al sonido de la trompeta. Jueces 6 del 1 al 20. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé a causa de los madianitas, Yahvé envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Yahvé vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Yahvé y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahvé de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Yahvé le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yahvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Yahvé el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Es tremenda este pasaje porque luego resulta que Gedeón primero consigue 20.000 y le dice Dios 20.000 soldados. Y dice Dios, no, es muchos, vais a llevar la honra a vosotros, es que os habéis creído. Y entonces Gedeón dijo, los que echan de menos a su casa, a su familia, y su mujer y sus hijos, vuélvanse. Y quedaron todavía 10.000 o 12.000, no sé, de los que quedaron. Y dijo, uy, siguen siendo muchos. Y entonces Dios les dice a aquellos que no sueltan las armas cuando vayan a beber, sino que lamen como perros, esos ponlos aparte, ¿no? Llévalos a una fuente y allí pruébalos, ¿no? Ahí pruébalos. Y quedaron 300. Sí. Y con esos 300 utiliza el sonido. En unas vasijas de barro, con una luz dentro de una vela. Más que una vela, debía de ser una antorcha. Una antorcha. Y con un palo golpeando las vasijas por el ruido, hasta que, claro, llega un momento... Aparecieron las antorchas. Al romper la vasija apareció hasta que la rompen, y al romperla todos a gritar, con un grito terrible, y bueno, pues quedaron espantados todos, aterrorizados, estos nos masacran. También vemos como en Jericó, que yo te quería haber dicho también eso antes, resulta que dan 7 vueltas a Jericó durante 7 días, una vuelta el primer día, 2 el segundo, 3, hasta que el séptimo dan 7 vueltas tocando las bocinas. Las trompetas de plata. Y dice, cuando deis la última vuelta y tocando las trompetas, todos a una, gritad. Imagínate qué gritos. Y las murallas se cayeron. Y no se cayeron para adentro, como suele ser en una guerra que se lanzan piedras o lo que sea y se caen para allá. No, se cayeron hacia afuera. Lo cual tiene un efecto del eco que no sé cómo Dios hizo esa proeza. Pero vamos a afinar nuestros sonidos, es importantísimo. Y así luchar en la batalla usando... bueno, pues también Dios afina el oro y la plata y somos como el oro purificado, sin impurezas. En la santificación Dios compara eso, nos compara con el oro. Y el oro y la plata son afinados por Dios. Malaquías 3, del 1 al 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces Dios afina el oro y la plata, que simboliza afinar a los hijos de Dios. En este caso está hablando de los levitas, bien claramente, que debían de estar consagrados a Dios y que por tanto el oro y la plata les simboliza. Es curioso que la plata tiene una tendencia a afearse, simplemente con el oxígeno, con el aire,
Y por eso, bueno, pues las casas nobles siempre estaban las mujeres afinadoras de la plata para ponerla reluciente, porque se queda fea. El oro no es lo mismo. Entonces yo veo ahí dos niveles de espiritualidad, ¿no? Algunos son plata de la gata, sin decir la frase completa, y otro que no está mal, pero que no es suficiente. Y otros aspiran a ser oro puro, refinado en fuego, que es símbolo de la santidad. Y entonces que la plata pueda ser transformada en oro no es tan difícil para Dios, en términos espirituales, ¿no? Pero viene la afinación clarísima, ¿no? Y me hace pensar que esa frase tan filosófica y antiquísima, suenas más que vales. Hablando del sonido de antes, pues este suena más que vale. Mucho rollo, muchas hojas, mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces. Suena más que vales. Cuidado, déjate afinar, dejémonos afinar. Nehemías 4:20, el toque de llamada para la unidad es un importante toque en este final de los tiempos. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Toquemos la trompeta para que nos reunamos, para que el Señor haga el gran milagro de la unidad de la Iglesia. Y afinando nuestro dominio propio, cada día, 1 Corintios 9, 24-27. Perdón. Sin devaneos, sin vanos golpes al aire. 24, sí, 27. Apuntando bien. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la advertencia de gran temor de cuidado, no con devaneos, no a tontas y a locas, no, con precisión. Correr para alcanzar la meta, porque ese es un premio eterno, el que se nos ofrece. Pero, por lo tanto, no golpeando el aire, no, me golpeo a mí mismo, golpeo a mi ego cada día. Eso es lo que dice Pablo, santo masoquista, que no le da tregua a la carne, a su propia carne, y que la pone delante del Señor para que la pode, y la circuncisión diaria. Y bueno, pues el júbilo verdadero siempre debe ir acompañado también de fuertes sonidos de instrumentos musicales que expresan la vehemencia, la pasión, la admiración y esa gratitud en la adoración y la alabanza. Primera de Crónicas 15, 27 y 28. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Yahvé, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Nunca permitamos que el enemigo nos quite el júbilo, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Y como arcas de Dios que somos arcas de Dios, templos del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la madera de acacia forrada por completo de oro, y dentro, pues, las tablas de la Torá, y dentro el maná, y dentro la vara que reverdeció con frutos, con hojas y flores y frutos a la vez de Aarón. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, con los frutos del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, y con la manifestación de Dios en nosotros, propiciatorio continuo de Dios. Vayamos por el mundo
como arcas del testimonio santo de Dios en Cristo Jesús, siempre tocando la trompeta del gozo, del júbilo, aunque en algunos momentos el arca también sea usada como lo era para producir verdadero temor de Dios con el toque de trompeta de la ira santa. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a afinarte bien? Ponte delante del Señor, que afine tus sentidos, 5 sentidos, las facultades de tu alma y los frutos y dones del Espíritu Santo en tu vida, para que seamos lo máximo de eficaces y demos gloria a Cristo. Ahí donde estás, decídelo hoy. Vamos a orar. Sí, Señor, tú eres Dios, tú eres el creador de este universo y Dios Todopoderoso. Señor, que tu respeto en nuestros corazones nunca falte, que nuestra alabanza a ti no falte en nuestros labios, que nuestra gratitud en nuestros corazones, Señor, nunca cese. Y, Señor, ayúdanos para que afinemos, sí, la palabra, afinemos nuestras vidas, para que no desentonemos, para que no seamos como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Señor, que en nuestras vidas, Señor, no provoquen, Señor, el horror del desafino, Señor, sino que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen, sean armónicas, den buen sonido, Señor, en todas las áreas. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos para poder, Señor, que esto se realice en tu iglesia. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues con esta santa prudencia de desear ser afinados cada día, en física, psíquica, espiritualmente, para la gloria de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.